Hola chicos, Filosofía 4. Hoy toca la lógica. Esa palabra que la primera vez que siendo niños se la oyes a tus mayores, hombre, es lógico. Y tú empiezas a construir ese pensamiento abstracto. Lógico es lo correcto, es lo que espera todo el mundo que hagas. Vamos a ver qué es la lógica en filosofía. Y empieza con un ejemplo. Cogiendo el pensamiento humano y, como con un bisturí, diseccionándolo, partiéndolo. Ejemplo, un hecho. Antonio, un muchacho de 5º año de bachillerato, que eran los que estudiaban este libro, sí, con 14, 15 años, se estudiaban este libro. Va hacia el colegio pensando su lección de ciencias naturales. Y piensa. Las mariposas pasan sucesivamente por las fases de huevo, oruga, ninfa e insecto. Huevo, oruga, ninfa e insecto. Y él va repitiendo. Huevo, oruga, ninfa e insecto. Las mariposas pasan antes por estos periodos. Distingamos en este ejemplo. Primero, el sujeto que piensa. ¿Quién es? Pues Antonio. Segundo, la acción que ejecuta, que tú predicas, ¿qué hace Antonio? La acción. En gramática diríamos el predicado, lo que dices de él. Pues que piensa. Va pensando. La expresión verbal de lo que piensa. Hombre, profe, a ver. La expresión verbal, es decir, con palabras, de lo que piensa, todavía ninguna. Es futura. Es cuando él se ponga delante del profe y le diga: las mariposas pasan por varias fases, y todas ellas constituyen una metamorfosis y todo eso. Muy bien. O sea que ahí estaría ya la expresión verbal. Las mariposas, Otra. El objeto. Es decir, ¿de qué está tratando todo esto de Antonio? Son las diversas fases. El objeto del pensamiento, pues son las distintas fases de las mariposas. Las distintas fases de las mariposas que constituyen la metamorfosis. Y por último, el pensamiento mismo. O sea, nos salimos y vemos ahí hay un pensamiento que en los cómics en los tebeos lo representan así. El pensamiento. Pero dice que lo que no sabe Antonio, vamos a ver qué es lo que no sabe Antonio, es que el sujeto del pensamiento, es estudiado por la psicología. Que la acción de pensar también se estudia en psicología. Ya sé que lo estoy poniendo sin P. También se admite sin P.
Como aquí la pone sí, pues yo la pongo sí también. Que la expresión verbal de esa se ocupa, y bien lo sabes tú, la gramática. Que el objeto del pensamiento, ¿quién lo estudia? Las ciencias naturales. Las ciencias naturales. Y el pensamiento mismo lo estudia la lógica, independientemente del tema del que haya tratado. Bien, entonces pasamos al objeto de la lógica. Es decir, la lógica trata de qué. ¿Cuál es el objeto con el que manipula, con el que actúa la lógica? Y como siempre, y ya vamos acostumbrándonos a la filosofía, nos van a hablar de un objeto material y de un objeto formal. Objeto de la lógica. Objeto de la lógica. Objeto material. Es decir, como si fuera una materia, como si fuera la arcilla. Como si fuera la arcilla. ¿Cuál es ese objeto material? Los pensamientos. ¿Qué es lo que hay en los archivos de la lógica para que trabaje con ellos? ¿Qué hay? Pensamientos. Y el objeto formal. Es decir, ¿qué forma tienen estos objetos? Dice, es el aspecto, es el foco, es la luz que se arroja sobre ese pensamiento y mediante el cual vemos la estructura o las formas generales del pensamiento. La estructura, que son las formas generales. Generales significa para todos, igual o semejantes. Sigo. Aclaración. Dice, ¿qué es la estructura o forma del pensamiento? La estructura o forma del pensamiento. ¿Qué es? ¿Qué es? Le dejo que dé su ejemplo, luego te daré yo el mío. Dice, es el armazón del edificio lógico. En un edificio hay un armazón, lo que llaman la estructura. Tú quieres hacer un edificio de varias plantas y empiezas llamando a un especialista en estructuras, que te va a hacer los cimientos y luego esas columnas con esas plataformas que se llaman los forjados, y llega un día en que te dice, oiga, yo ya he acabado. Sí, yo a usted ya le he hecho la estructura y está todo hueco, se le aire por todas las partes porque solo hay columnas y plataformas. Eso es la estructura. Ya sabes que el armazón o estructura del edificio puede ser luego recubierto por materiales muy diversos. Entonces vendrán luego ya los industriales y empezarán a poner ahí todo. Cristal, piedras, ladrillos, yeso, etcétera, etcétera, hasta conformar el edificio completo. Dice, pues en el pensamiento sucede algo muy semejante. Fíjate. No obstante, antes de pasar a ese capítulo, te voy a decir el ejemplo que a mí se me ocurrió. Yo digo, ¿cómo diría lo que es
el objeto material y lo que es el objeto formal. Mira, si yo cojo un paño de tela, una cosa así, ese sería el objeto material. Oiga, pero es que también tiene que ser objeto formal. Sí, muy fácil. A ver, piensa de cuántas formas puedes ponerte tú, y ya hablo solo de la figura humana, no de otras cosas, ¿eh? Este paño, piensa un poquito, verás. Lo enrollamos así, nos lo ponemos por la cabeza y decimos, mira, oye, un turbante. Ah, este objeto material, y yo le he dado la forma de turbante, pero que es lo mismo. Sí, pero aquí tú solo lo has considerado como objeto material, como la materia. Y aquí ya le has dado un uso, una forma. Le has metido en unas circunstancias, en una situación especial. Te lo has puesto de una forma diferente. No, es que ahora yo no quiero un turbante, yo lo que necesito es una especie de bufanda, un fular, me parece que se llama. Muy bien. Otro dirá, no, yo mira, estoy trabajando y con mucho polvo y me lo voy a poner por aquí para no respirar. Otro dice, pues mira, yo saco las pistolas, me lo pongo por aquí y voy a hacer un atraco. Con lo mismo. Otro se lo pone tipo delantal para no ensuciarse cuando friega. Otra se lo pone encima del bañador porque es muy bonito y hace muy bonito para salir de la playa. En fin, ¿de cuántas formas puede ser usado este paño? Que puede ser de tejidos muy diversos, depende para qué lo queramos. Otra, las abueletas lo utilizarán de echarpe para taparse las costillas y un poquito la boca cuando salen a la calle para no enfriarse. Objeto material, objeto formal. No sé si te habré dado algo de luz. Y sigue aquí. Dice, en el pensamiento, dice que sucede algo muy semejante. Nos va a decir que todos los pensamientos tienen estructura, pero que luego en su acabado final, en su forma, en su uso, en su empleo, van a ser diferentes. Pero vamos a buscar ahora la estructura, el hueso, el esqueleto del pensamiento. Y fíjate en estos pensamientos. Muy distintos. Querer es poder. Querer es poder. Bien. Otro pensamiento. Madrid es la capital de España. Ese es otro pensamiento. Otro. El perro es un mamífero. Seguimos. Dice, son pensamientos, tres pensamientos, sobre materias muy distintas. Aquí habla de un pensamiento de ética, o psicología, aquí de geografía y aquí de ciencias naturales. Pero la estructura o forma es la misma. Es decir, A es B. A es B. Querer es poder. Madrid es capital. El perro es tal. O sea, ¿cuál es su estructura? Es A es B. Para todos igual. Otros ejemplos. Y ahora va jugando con ellos ya. Ahora ya hace una especie de lo que luego llamarán más tarde silogismo. Empieza diciendo, los vanidosos son siempre poco inteligentes. Y además es verdad. Es verdad. Los vanidosos son siempre poco inteligentes. Segunda. Tus amigos son vanidosos. Fíjate, ¿qué hemos puesto? A es B.
perdón, no era tus amigos, es los vanidosos. Entonces ahora cogemos uno nuevo, que son tus amigos, que sería el C. Pero vanidosos ya está dicho. Vanidosos es A. Entonces arguye, dice, luego tus amigos, luego, que es el famoso ergo latino, luego en matemáticas se pone así, luego tus amigos, que son el C, ¿lo ves? El C son poco inteligentes, que era el B. Mira, A es B, C es A, luego C es B. Como han ido las estructuras del pensamiento operando. Sin embargo, la materia o contenido del pensamiento, es muy distinta. Pues bien, la lógica estudia solamente las formas del pensamiento. No va a estudiar la materia, solamente las formas del pensamiento. En cambio, su contenido lo estudian diversas ciencias. En los dos últimos ejemplos, pues es que aquí ha metido otro. Dice, saco sitio, que ha metido otro ejemplo de estructura, que dice, los ríos llevan agua dulce. El Bidasoa es un río. Luego, ¿se te ocurre aquí? Claro. Luego, el Bidasoa lleva agua dulce. Luego, el Bidasoa lleva agua dulce. Vamos a ver cómo ha operado. Aquí ha dicho, los ríos llevan agua dulce. El Bidasoa, que no está ahí, por lo tanto, letra nueva, C, es un río. Esa. Luego, Bidasoa, C, es B. A es B, C es A, luego C es B. Similar a lo del anterior. Dice, sin embargo, la materia o contenido del pensamiento anterior, del silogismo anterior, y de este, aquel de los amigos vanidosos, y este, son totalmente diferentes, tratan de temas totalmente diferentes, pero su estructura, su camino, su discurrir ha sido el mismo. Y eso lo hemos simbolizado con estas letras mayúsculas que nos hablan de la estructura igual de ambos pensamientos. De este sobre los ríos del agua dulce y del anterior sobre tus amigos y la vanidad. Dice, la lógica estudia las formas del pensamiento. En cambio, el contenido, dice, pues bueno, lo estudian diversas asignaturas. El primero, el de los vanidosos y todo eso, lo estudiará la psicología. Y este lo estudiará por la ciencia de los ríos, que ya sabes que se llama la hidrografía. Relación de la lógica con otras ciencias. Vamos a ver. Dice, las ciencias se distinguen
esencialmente por su objeto formal. Claro. Las ciencias se distinguen por su objeto formal. Por eso en una tienda dirán, tienda de fulars, tienda de mandiles, tienda de... bueno, me faltan nombres para las prendas. Pero fíjate que todo iría sobre el mismo objeto material que sería el paño aquel. Incluso se me había olvidado en el paño, oye, hasta una bandera. Fíjate. Objeto formal, una bandera. Sí, sí. Pero todo lo que puede simbolizar una bandera. Un país. Conjunto de personas. Dice, la ciencia se distingue exactamente por su objeto formal. Es decir, división de la lógica por su objeto formal. En nuestro caso, bueno, división por su objeto formal, dice, sería la lógica, la psicología, que esto es tomado de la división del capítulo anterior, de Wolff, división de la filosofía, en cuanto al objeto formal se dividía en lógica, en psicología, en crítica, que también la llama epistemología, que es como la dimos en el vídeo anterior, y la gramática. Y la gramática. La lógica. ¿Qué hace? Acabamos de ver que estudia las estructuras del pensamiento generales. La psicología estudia el pensamiento, estudia también el pensamiento, es decir, el objeto material es el mismo, que era el pensamiento, pero la psicología estudia el pensamiento como producto de una acción vital de un ser vivo. El objeto material de la psicología, dice, no es solo el pensamiento, dice, es todavía más amplio, pero bueno, ya lo veremos. La crítica estudia la posibilidad, validez y alcance ¿de quién? Del objeto material que era el pensamiento. También se conoce por el nombre de epistemología. Epistemología. O teoría del conocimiento. La gramática. Esta, ya sabes, semántica, sintaxis, morfología, oratoria, bueno, un montón de cosas. De esta manera podríamos hacer un croquis sobre el pensamiento si consideramos la producción. ¿Qué le hace la psicología al pensamiento? Lo considera como la producción vital. ¿Qué le hace la crítica? La crítica considera la validez del pensamiento. La lógica ¿qué es lo que hace respecto al pensamiento? Le examina su estructura.
Y por último, para acabar con el cuarteto, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, y la gramática, ¿qué es lo que hace del pensamiento? Pues estudia la expresión verbal mediante palabras del mismo. Un croquis que te puede servir para estudiar. En el centro el pensamiento y las 4 materias, ¿qué es lo que le hacen? Este es el objeto material y esto sería los aspectos del objeto formal. La lógica le mira la estructura, la gramática le mira la expresión o traducción oral con palabras del pensamiento, la psicología lo considera como la producción de un ser vivo, vital, y la crítica examina si es bueno o es malo, si está bien construido, si es válido o no es válido. Su conformidad a la realidad. Y ahora por último ya, concepto de lógica y acabamos. Que yo creo que con lo expresado ya deberíamos tener alguna idea de lo que es lógica. El estructurista, señores. Oiga, y yo le hago la estructura. Oiga, pero usted me pondrá los grifos. No. ¿Usted no me pondrá la luz? No. ¿Usted que verá? Yo solo la estructura. Las vigas, usted me dice tantas plantas de tanto por tanto, con para esta resistencia, con estas columnas, etcétera, etcétera. Normas para construir, antisísmicas, etcétera, pam, pam, pam. 1000 cosas. Que no es fácil. Es difícil, hay que estudiar mucho para hacer eso. Bueno, concepto de lógica. Dice, como siempre, vamos a la etimología o procedencia de la palabra, y lógica viene de la palabra logos, que significa, pues significa palabra, palabra significa tratado, es decir, conjunto de ideas sobre una cosa, significa también razón, incluso más cosas. Todo eso significaba la palabra griega logos. Recuerda que ciencia, se la puede considerar a la lógica. A la lógica se la puede considerar, como una ciencia y como un arte. Ojo a este concepto de arte. Ojo a este concepto del arte. Cuando un estudiante va a hacer una tesis doctoral, es decir, va a investigar en algo que no está investigado, para que me digan, qué bien lo has hecho, chico. Mira, ya eres doctor en esta materia. Claro, que es una materia tan fina, tan pequeñita, en la que ha profundizado mucho, que el pobre chico a veces, después de 4, 5, 6 años en que le dan el doctorado, piensa, como pasó a uno que conozco yo, que dijo, oye, tengo una depresión, pues si te han dado el doctorado, sí, pero es que no sé de nada. Solo sé de eso y no del todo. Y de todo lo demás me he olvidado. Bueno, en fin. Pues mira. Dice, recuerda que ciencia es el conjunto ordenado, clasificado en capítulos, viene en un libro, eso es es la ciencia. De conocimientos ciertos, ciertos, o sea, no pueden ser falsos ni inventados, ciertos, sobre dice conocimientos ciertos de las cosas por sus causas. Y a esto llamaríamos ciencia. Entonces, si pensamos en la lógica como una ciencia, deberemos también pensar en un texto, en un libro, ordenado, con conocimientos ciertos, avalados, que se han demostrado que son verdad, por sus causas. Eso sería la lógica como ciencia. Y la lógica como arte
dice, es un conjunto de normas para pensar bien, para obrar, pensar y obrar, que de ahí viene lo de arte, artificio, construir, hacer, que no te he acabado de explicar lo del chico este que quería hacer el doctorado. Lo primero que le dice el profesor, oye, ¿qué tema vas a coger este? Ah, bien, bueno, pues vete mirando cómo está en estos momentos la situación actual del arte, y se llama así, situación actual del arte, o el momento actual del arte. Es decir, a ver, ese tema que tú quieres investigar, ¿hasta dónde ha sido investigado en este momento? Y a eso lo llaman estado del arte, de esa materia. Estado de los que los demás han hecho, han fabricado. Bueno, pues aquí la lógica como arte es el conjunto de normas para hacer, para trabajar, para desarrollar pensamiento. Como ciencia, teoría. Y como arte, pues normas para realizarlo. Y resumen, dice, lógica como ciencia es el estudio de las formas generales de nuestro pensamiento. Formas generales de nuestro pensamiento, y como arte, pues es el conjunto de normas para pensar correctamente. Otras definiciones de la lógica que se han dado en la historia. Ejemplo, Aristóteles dice, no la definió, la llama ciencia de la demostración. Aristóteles, a la lógica la llama ciencia de la demostración. Aristóteles, ciencia de la demostración. Cicerón, que debe su fama más a su oratoria que a su filosofía, pero bueno, decía que era el arte de discriminar, es decir, de distinguir, de diferenciar lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, más que de lo bueno y de lo malo, lo verdadero de lo falso, porque bueno y malo ya entraríamos en la ética, y aquí estamos con lógica. Descartes, el gran pensador y matemático francés, dice regla, es decir, norma, regla, para la dirección del ingenio. Vamos, dicho en otras palabras más modernas, el código de circulación. Nos había dicho Descartes. Bossuet. Me suena que fue lopedista. Bueno, no lo sé. Si no lo fuera, mándame una notita. Bossuet. Dice, es muy fácil, la ciencia que nos enseña a pensar bien, a pensar correctamente. Y un señor de Mercier, que en mi ignorancia admito que no sé quién es, lo miraré, dice, considerada como arte, es el conjunto de reglas que dirigen nuestro pensamiento. Perfecto, señor Mercier. Y como ciencia, estudia los actos de la razón de manera que comprendamos sus causas. Y la división de la lógica, y como quiero hacerte el capítulo completo, voy a ir un poco más deprisa. Ahora sí, división de la lógica. La división clásica de la lógica era la lógica formal y la lógica material. Y dice, nosotros, aquí el autor de este libro, la dividiremos de forma parecida, similar, en lógica elemental. Alguno dirá, la mía también ya quisiera yo. Muy elemental, sí. A ver si era eso lo que quería decir el señor Watson o el señor
amigo, el gran detective. ¿Qué cosas tiene la que no me acuerde ahora del nombre del Sir? Bueno, me acuerdo de su amigo, del médico de Watson, al que le decía elemental, mi querido Watson. Aplastante, lógica aplastante. Por cierto, que los silogismos que utiliza ahí el autor de este famoso personaje son buenísimos. Que recuerda mucho la lógica y la filosofía. A lo mejor con un poco de suerte antes de acabar el vídeo me he acordado. La división clásica de la lógica tal. Entonces, lógica elemental y metodología. O estudio del método. La lógica elemental estudia los elementos más generales del pensamiento, que son los conceptos. Esto te sonará algo ya más cercano a nosotros. ¿Qué concepto tienes tú de esto? Los juicios. Hemos emitido un juicio. Ya hemos dicho en nuestro interior, esto, por lo tanto, es así. Y yo creo que ha sido así. O sea, una decisión, una verificación. Y los razonamientos. Que alguien te puede decir, oye, para emitir este juicio, ¿cómo has razonado? ¿Qué razonamientos has empleado? Y luego, la lógica especial o metodología, elemental y especial, lo mismo que metodología, dice, estudia los métodos generales de investigación para investigar la verdad y los procedimientos propios de cada ciencia. Los métodos generales de toda ciencia, es decir, los generales serían la definición, claro, la división, piensa, dividimos, la clasificación. Mi nieta, cuando aprendí a hablar, estuvo mucho tiempo diciendo en vez de clasificación, casiflicación, que era difícil. Ella lo casiflicaba todo. Bueno. La demostración y el método. Y esto para todas las ciencias. Y luego, métodos particulares, pues los especiales de cada ciencia. Para el cirujano será la disección y el microscopio, para el astrólogo será, o astrónomo serán sus telescopios, en fin, para cada uno sus métodos particulares. Y hasta aquí la lógica. Espero haberte ayudado algo. Hasta luego.